el fariseo y el publicano. Y muchas personas se estarán preguntando, ¿qué es un publicano? Bueno, aquí les traigo el concepto, o qué era un publicano en aquel entonces para que ustedes tengan una idea. La palabra publicano es una traducción al español del término griego telonés, que significa recaudador de impuestos. Es decir, esto era una persona que se dedicaba a recaudar impuestos, una persona que cumplía con su trabajo. Pero el problema es el siguiente: un publicano tenía el trabajo de cobrar impuestos en el mundo romano. Los publicanos cobraban comisiones adicionales para aumentar sus ya extravagantes salarios. Es decir, estas personas abusaban del pueblo cobrando cosas extras a lo que deberían cobrar para mantener su estilo de vida. En la Biblia, los publicanos eran judíos que trabajaban para el odiado gobierno romano, para cobrar impuestos a los ciudadanos judíos. Es decir, los publicanos eran enemigos del pueblo en aquel entonces. Eran personas que eran odiadas por sus acciones. Entonces, ya sabiendo lo que es un publicano, veamos la lectura. Recuerden, Lucas 18, versículo 9 al 14. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta parábola se la dijo Jesús a personas que ellos mismos se creían justos, que eso es un error muy grande. Bueno, veamos qué le dijo Jesús a estas personas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera. Esta era la manera que el fariseo, para que ustedes tengan una idea, un fariseo, para las personas que no saben, era como decir un sacerdote hoy en día. Una persona que se cree como bien cercana a Dios. Son personas que ellos mismos se autoproclaman por encima de otras personas que se creen bien cercanas a Dios. Bueno, el fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera. Escuchen cómo oraba el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. El fariseo le daba gracias a Dios porque él era bueno, según su propia opinión. Él pensaba que él era buena persona. Él decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él decía que él ayunaba 2 veces a la semana, que daba diezmo. Me imagino que también cumplía con la ley de aquel entonces, la ley judía, y él pensaba que él era justo por eso, que él era salvo por eso, y él se autoproclamaba una buena persona. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El publicano estaba consciente de que era culpable. Y era tanta su vergüenza y tanta la pena que él sentía consigo mismo y con la presencia de Dios, que él no tenía ni valor de alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él aceptó que él era pecador. Él aceptó que estaba en contra de la voluntad de Dios. Él aceptó que era una persona que cometía pecados. Como mismo nosotros debemos aceptar eso, que somos pecadores porque no somos perfectos. El único que tuvo una vida perfecta fue Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo a raíz de esto? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesucristo le dijo a las personas que se encontraban ahí, a sus discípulos: os digo que que consciente de que era pecador, se dio en el pecho con sufrimiento, porque una persona cuando se da en el pecho es porque siente dolor de que es pecador. Esta persona fue justificada. Pero sin embargo, el fariseo, siendo pecador, pero que él desconocía esto, él no sabía que era pecador, no fue justificado porque él pensaba que él no tenía ningún pecado en sí. Recuerden lo que dijo Jesucristo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir esto? Para entrar en contexto, por si no han entendido todavía el mensaje. Jesús
hablaba del publicano que a pesar de su mala reputación, que a pesar de sus malas acciones, de a pesar del odio que tenían las personas por él en su pueblo, de a pesar de traicionar a los judíos, al pueblo, a las personas que allí se encontraban, él se humilló, él aceptó su culpabilidad ante Dios y él sabía que era culpable de pecado. Y él lo admitió. O sea, esta persona fue perdonada porque él admitió que estaba en lo incorrecto. Pero tú no puedes perdonar a una persona que piensa que no está haciendo nada malo. Y ese fue el caso del fariseo. Jesús sabía estas cosas. Sin embargo, el fariseo pensaba que era perfecto y se exaltaba a sí mismo porque ayunaba y cumplía todas las leyes. El fariseo en su ignorancia pensaba que por cumplir las leyes, que por ayunar era salvo. Y debemos aprender que nosotros no somos salvos por nuestras acciones. Todo aquel que piense que puede salvarse a sí mismo, adquirir justicia propia o mérito con Dios por sus acciones o comportamientos, será humillado. Porque nosotros somos salvos mediante nuestro Señor Jesucristo, porque nadie es bueno ante los ojos de Dios. Todos, incluso si somos juzgados por la ley, todos somos personas de mal corazón, todos somos personas que cometemos pecados y Jesucristo es el único que puede limpiarnos. Jesucristo cargó todos nuestros pecados a la cruz. Por eso nosotros somos salvos mediante nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es para aquellos que saben que son salvos mediante Jesucristo, no por ellos mismos. Así que, hermano, recuerda, nunca te engrandezcas a ti mismo por tus acciones y recuerda que el único camino a la salvación es Jesucristo y siempre debemos humillarnos ante de Él. Espero que les haya gustado esta pequeña clase que les acabo de compartir. Si así fue, suscríbete al canal, deja un like y por favor oren por mí para poder seguir compartiendo este tipo de contenido y poder seguir predicando la palabra del Señor con mucho amor. Muchas gracias por ver el video hasta el final y que Dios te bendiga.